Richardson un poco acerca de esto. ¿Por qué no inclina su rostro? Me hace favor de poner toda la atención necesaria. ¿Sabe por qué? Porque acostumbrémonos a no venir a pasar el tiempo a la iglesia, sino a sacar provecho de ella. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. En esta hora, Padre, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que tú edifiques, que tú nos santifiques, que nos rocíes con esa palabra sobre nuestras vidas y que podamos salir lavados, Padre, con tu preciosa palabra. Bendícenos, Señor, transforma nuestras vidas, nuestra forma de pensar, Padre, y que podamos seguir adelante, Señor. Te pedimos que tomes los ambientes, Padre, espirituales, y que tomes todo pensamiento cautivo y lo lleves a la obediencia de Cristo. Que en esta hora, Señor, podamos, Padre, poner atención a lo que el mensaje de tu palabra dice, Señor, y que podamos salir bendecidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar un poco acerca de los mantos, hermano, porque hay el manto, hay una palabra en hebreo que se traduce como takrik, que significa un envoltorio o significa un manto, algo para cubrirse. Y cuando hablamos de manto también estamos hablando de cobertura, pero fíjese que la Biblia habla de diferentes mantos y vamos a ver algunos de ellos, y cada vez que la Biblia habla de un manto es porque está envolviendo algo o alguien. Acuérdense que cuando alguien se moría en el pueblo hebreo, lo que hacía es que lo envolvían en un manto y lo metían a una tumba. Entonces ese era un manto de muerte, y ese manto de muerte me imagino que se podría con el difunto ahí en la tumba, pero esa era su cobertura, ese era su cobertizo, su cobertura. Entonces, cuando miramos los mantos de diferentes lugares, cuando miramos los mantos en la Biblia, vamos a ver diferentes ángulos y cómo el Señor también tenía un manto que desprendía, que cuando alguien lo tocaba con fe, desprendía virtud. Entonces yo quiero de alguna manera esta tarde es preguntarle a usted, que usted conforme vaya escuchando el mensaje, con qué manto se identifica, porque posiblemente haya un manto que lo esté cubriendo a usted y que de alguna manera usted no pueda sentir esa libertad que Jesucristo quiere que usted tenga, o esa bendición que Jesucristo quiere que nosotros como iglesia tengamos. Para ir adentrándonos en el tema, quisiera que leyéramos en Mateo 9, del 19 al 21, dice la Biblia: y levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Acuérdense que 12 es número de gobierno. Pero eso es lo que me impacta, que había una mujer aquí con flujo de sangre. Y dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y dice la Biblia en el capítulo 21, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Déjenme explicarle un poco esto. Esta mujer había gastado, dice la Biblia, todos sus ahorros, porque tenía un problema en su vida, tenía ese flujo de sangre, ya se había gastado todo, ya no tenía esperanzas, pero tenía algo que muchas veces le hace falta a la iglesia, que se llama fe, y que el mismo Dios de ayer, el de hoy y el de siempre va a seguir haciendo milagros cada vez que nosotros nos acercamos con fe a Él. Yo no sé cuántos lo creen. Y entonces Jesucristo estaba ahí parado cuando de repente dice: alguien me tocó, alguien me tocó. Y entonces los apóstoles le empezaron a decir: Señor, le dijeron, pero si aquí todos te tocan. No, pero es que todos me pueden tocar, pero solo una persona sacó virtud de mí.
O sea, porque esta mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Sabía que en el manto, la cobertura que traía Jesucristo era una cobertura de unción, de santidad, de milagros, de prodigios, etcétera, etcétera. Recordemos que Elías, cuando fue arrebatado, dejó un manto y Eliseo lo toma y lo agarró con una doble unción. Entonces, ese manto que Eliseo agarró, que Elías dejó, pero que Eliseo lo agarró, hizo resucitar hasta un muerto. Cayó el manto por allá, hermano, y de repente los huesos empezó a resucitar un muerto. Ahora, lo que yo te quiero decir es que ese manto, esa cobertura sobre nuestra vida, va a hacer que nosotros ejecutemos algo en nuestra vida. Y es que mucha gente tiene mantos, tiene coberturas, y que posiblemente eso le esté estorbando en su vida espiritual. Tal vez por eso no sea próspero, tal vez por eso no sea bendecido, tal vez por eso tiene problemas tras problemas y no ha podido alcanzar la bendición, la vida abundante que habla el Señor Jesucristo en Lucas 10. Marcos 10, 46 al 50, me quiero leer esta porción de la palabra, porque me llama la atención de este ciego, hermano, que está junto al camino, pero que tenía un manto. Dice la Biblia en el versículo 46 de Marcos 10, dice, entonces llegaron a Jericó. Y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Hemos explicado en otras prédicas que es estar junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oiga esto, mire, empezó a dar voces, hey Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el siguiente versículo, en el 48, dice, y muchos le reprendían para que se callara. La gente va a hacer que tú pierdas la fe, que tú dejes de clamar, pero si tú sigues insistiendo, dice la Biblia, que al que toca, al que llama, se le abre. Entonces nosotros tenemos un Padre donde tenemos mire, esa es la bendición del evangelio, hermano, de que tenemos que insistir. El Señor mismo deja una parábola de aquella viuda donde le dice y les empieza a contar, había una viuda que el juez no le quería hacer justicia, pero ella insistía y le decía, juez, hazme justicia, y dice que hastió al juez que le hizo justicia. Entonces eso quiere decir de una intercesión, hermano, constante, que el pueblo de Dios tiene que estar constante en la intercesión, porque hermano, mire, ¿usted alguna vez ha ido a sacar algún documento a una oficina del gobierno? La burocracia que hay. Y uno lo pasan por una ventanilla, después por otra, y son cuestiones de trámite. Y así es en el cielo, hermano, hay un montón de trámites, licenciados, hermano, gobernadores, espíritus y de todas unas jerarquías peleándose los casos a favor o en contra tuya. Pero ese no es el tema. El tema es que dice, Jesús se detuvo y le dijo, llamadle. Llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. El número 50 y le dice, y arrojando su manto. O sea, este hombre tenía un manto, se le levantó y dio un salto y fue a Jesús. Pero fíjese que este manto, el manto de Bartimeo, son de las personas que están junto al camino, pero que no tienen visión, que perdieron la visión adentro de la iglesia, conocieron el camino, pero que en algún momento se detuvieron junto al camino y que perdieron la visión adentro del evangelio. Mira, hermano, cuánta gente hoy hay adentro de las iglesias que ha perdido la visión, que ya no sabe qué es lo que quiere adentro de una iglesia. Si yo le preguntara a usted y usted se responde solito, ¿qué busca del evangelio? ¿Qué quiere llegar a ser dentro de un par de meses, semanas, días, hermano, en su vida espiritual? ¿Qué es lo que anhela? No me vaya a decir usted, hermano, pues fíjese que yo lo único que quiero es venir a sentarme a escuchar palabra. No, eso quiere decir que te has quedado sin visión. Un amén nada más.
Entonces el manto de Bartimeo es el que deja ciega a las personas, el que las cega, el que ya no tiene ojos para Jesucristo, sino que tiene cegado su entendimiento, cegado los ojos de su alma, cegado, hermano, su visión es corta. Yo voy a la iglesia porque de plano que me tengo que congregar, pastor. Gloria a Dios que se congrega, porque dice la Biblia, qué bueno es que usted se congregue y no como muchos tienen como costumbre no congregarse, ¿verdad? Lo felicito, pero eso no es todo. Tiene que tener visión en el evangelio, tiene que ejercer una visión espiritual adentro del evangelio. Tienes que entender que no solo veniste a una iglesia, sino también tienes que adquirir y averiguar cuál es tu comisión. Y tu comisión se te va a ser asignada, depende de la visión que tú tengas. De repente, hermano, tú tienes la bendición de orar por los enfermos y los enfermos sanan, y tú no lo sabes porque te quedaste junto al camino. Tal vez la bendición tuya, hermano, es evangelizar, pero como te quedaste callado, es porque te quedaste junto al camino y te pusiste el manto de Bartimeo, te quedaste ciego, hermano. Y el evangelio no es para que nos quedemos estancados. La Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria. Si hoy el Señor te bendijo, mañana te va a bendecir más. Si hoy estás pasando un problema, mañana vas a decir gloria a Dios porque el Señor me sacó de ese problema. Pero tienes que tener visión, tienes que tener fe, tienes que quitar el manto de Bartimeo. Tienes que caminar, tienes que ver aquellas cosas malas, las tienes que ver como buenas. Mire, hermano, es que dice la Biblia que todo lo que no procede de fe con fe es pecado. Entonces nosotros somos hijos de la fe. Tenemos que ejercer una visión. Tenemos que ver hacia el más allá. Hermanos, si ahora le pregunto a usted, a muchos cristianos, si creen en el rapto, lo están negando. ¿Sabe qué me han dicho a mí muchos cristianos? Hermano, es que se me hace difícil pensar que va a existir un rapto. ¿Sabe por qué? Porque también el Señor dice en su palabra que en los últimos tiempos y hallará fe el Señor cuando regrese, dice. Pero la fe, hermano, mire, cuando nosotros miramos espiritualmente, eso es tener fe. Abraham, cuando le dijeron, hey Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Y a dónde, Señor? En el camino se te irá. Pero él iba viendo, pero no con los ojos carnales, físicos. Él iba viendo con los ojos de fe. Él, hermano, no tenía el manto de Bartimeo. En cambio, mucho cristiano hoy, si no mira las cosas, si mira poquita gente, se asusta. Si mira que en su trabajo están recortando gente, lo primero que piensa que a él lo van a despedir. Hermano, mire, el evangelio no es cuestión de tanta cosa, hermano. Mire, Dios hace cosas extraordinarias con pocos. No es por vista, sino es por fe. No es por vista, sino es por fe. Tenemos que tener esa visión, pero quitarnos ese manto de Bartimeo. No estar junto al camino, sino caminar con el Mesías. ¿Dónde va Jesús? Para allá, vámonos para allá. Vamos caminando junto con él. ¿Saben por qué? Porque mucho pueblo se ha detenido en el camino. Absalón fue uno que se paraba junto al camino y que dice la Biblia que se ganaba el corazón de otra gente para formar su propio reino. Y hay mucha gente, hermano, queriéndose ganar su propio reino. Le voy a decir una cosa. En el evangelio no existen los chantajes. No podemos, hermano, chantajear a Dios. Que eso quede claro. Pero sí, hermano, lo que va a conquistar a Dios es que tengamos un corazón contrito y humillado delante de Él. Y que nuestras intenciones sean pasadas por balanza. Y porque de ahí es donde Dios va a bendecirte a ti y me va a bendecir a mí. Nos quitamos el manto de Bartimeo. El otro, Salmo 109, 29, dice, sean vestidos de oprobio mis acusadores y cúbranse de confusión como con un manto. Este es el manto de la confusión, donde muchos salieron a hacer la comisión, hermano, pero confundidos.
donde muchos hermanos dice, sean vestidos de oprobio mis acusadores. Esta es la gente que acusa dentro de las iglesias a otros. Pero ¿sabe qué? Y no solo de los que acusan, sino los que se rebelan en contra de Dios, en contra de sus principios. Y por eso es que se ponen el manto de confusión. Miremos, hermano, la iglesia de hoy en día, de pleno siglo XXI, ¿cómo está? ¿Usted cree, hermano amado, que hace poco venía yo escuchando una radio? Me fui a dar un colazo por dentro y puse una radio. Y entonces en un ratito pasaron como unas 5 canciones, no alabanzas, porque todo lo que es sacrificado al mundo, después se lo quieren entregar a Dios como santo y eso no lo recibe Dios. Hermano, ¿cómo no le van a dar ganas de bailar a la gente con esa música? ¿Y cómo no van a abrir cristotecas cristianas? Si fue música que en algún momento yo escuché y la bailé cuando estaba en el mundo, pero que ahora le cambien letra, se la quieran presentar a Dios para atraer gente, se pusieron un manto de confusión. Es gente que no quiere salir del mundo, es gente que no quiere tomar su cruz y matar la carne. Es gente que vive un evangelio de humanismo. Es gente que quiere un evangelio light, suave, donde no se le diga la verdad a la gente. Donde, hermano, al pecado se le empiezan a denominar otros nombres, disminuir los pecados cuando el Señor es tajante en su palabra. Mucha iglesia confundida en estos últimos tiempos, hermano. Mucho manto de confusión. No es pecado. Sí, también, hermano, me dijo un hermano una vez. Hermano, me dijo, sí, mire, si Noé también se puso borracho cuando salió del arca. Por eso su hijo lo vio desnudo. Mire, a Lot se puso borracho y cometió sus incestos. Sí, pero en el principio no era así. El Señor, cuando uno lee su palabra, dice, ¿acaso no miras que no te embriagues con el vino de este mundo? Dice, sino embriágate con el vino del cielo. Incluso cuando nació Sansón, a la mamá le dijeron, no comas uvas, ni vino. El propósito de Dios, mi amado hermano, no es que nosotros entremos en el mundo y que vayamos en la corriente del mundo, porque el mundo lo que tiene es confusión, el manto de confusión, y toda la gente, hermano, vive confundida. Mucha gente adentro de las iglesias confundida. ¿Por qué? Porque está con el manto de confusión. Ay, no me siento bien ahí, pastor. ¿Por qué? Porque es que estoy confundido, es que estoy confundida. Quítate ese manto, hermano. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que tomar definiciones y saber hacia dónde vamos. Yo sé cuál es mi propósito aquí en esta iglesia. Sé cuál es mi propósito en la otra iglesia. No sé si usted entiende o sabe cuál es su comisión, o está confundido, o está confundida. Pero si está confundido o confundida, dígale al Señor, Señor, yo quiero renunciar a ese manto de confusión. Miramos otro, Isaías 59:17 dice, se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza, como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Y aquí podemos ver el manto del celo. ¿Y sabe qué puedo ver yo aquí, hermano? La competencia, la gente que se pone aquel manto. Si aquel canta, yo canto mejor. Si aquel toca bien, yo voy a tocar mejor. Si aquel es anciano, yo voy a llegar a ser copastor. Si aquel abrió su iglesia, yo también la abro. Hermano, mire, sinceramente, Pablo dijo, unos predican a la verdad, unos predican a la verdad por amor, otros por rivalidad, pero yo lo predico por amor. Hermano, mire, seamos del remanente, hermano,
de hacer las cosas por agradar a Dios y no por competir, porque Dios no compite. Mire, es que mucha gente está corriendo y está compitiendo por hacer las cosas, pero para ellos brillar. Y esto no se trata de que tú brilles para los demás, esto se trata de menguar para que entonces la lámpara del Espíritu Santo, hermano, que esté en nosotros, hermano. Por eso Juan el Bautista dijo: yo mengo para que Él crezca. Y entre más humildes nosotros seamos y nos humillemos más delante de Dios, hermano, tal vez no tengamos el talento, tal vez no tengamos el don, pero como Dios usa lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo usa. Y es donde, hermano, se miran los milagros más hermosos. No es lo mismo, hermano. Mire, si nosotros fuéramos humanistas, si nosotros tuviéramos una visión diferente, empujar a la gente, atraer gente, empujar a la gente, atraer gente de una manera, hay que competir con la otra iglesia y quiero ir a ver cuántos miembros tiene aquel, tienen más que nosotros, hay que trabajar, hermanos, traigamos gente. Mire, fíjese pues, cuando trabajamos de esa manera, tal vez Dios va a sacar ventaja de esto, pero le voy a decir una cosa. Pero la Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo, añadía a los que habían de ser salvos. Pero tenemos que hablar, tenemos que hacer la buena comisión, la obra. El problema es esto, que muchos lo están haciendo por competencia. Hay gente, hermano, que trabaja con células y que los afligen. ¿Y cuántos tiene tu célula? Tantos. ¿Y cuántos tiene tus otras? Tantos. ¿Y cuántos tiene tus otras células? Mi célula ya creció demasiado, pastor, y la partí en dos. Pero empiezan a competir, a ganar almas. ¿Pero a dónde llevan esas almas? ¿Cuál es el propósito con esas almas? Me pregunto yo, pues, porque la mayoría de esas iglesias los convierten en clubes sociales únicamente y no les predican una verdad que los confronte, una verdad que los santifique, una verdad que los haga definirse, hermanos, sino que es una entretención nada más. Pero no podemos competir. No puedes venir tú a ver cómo viene vestido el hermano, cómo viste la hermana, para después tú traer otras mejores prendas. Porque mucha gente está en eso, hermano, tratando de competir. A mí Dios no me mandó a competir con nadie. A mí Dios me mandó a edificar a una iglesia. A mí Dios me mandó a preparar a la novia, pero no me mandaron a competir. Pero también nos tenemos que esforzar. También tenemos que trabajar en la obra de Dios. Pero hoy por hoy, hermano, todos quieren competir. ¿Sabe que da lástima cuando uno platica con alguien más y le preguntan: ¿y como cuántos miembros son los que hay en su iglesia? Nunca le han preguntado eso. ¿Por qué tiene que ser esa pregunta todo el tiempo? ¿Y cuántos miembros tiene? Si la iglesia es una. Cuando David llegó, hermano, a dejar el queso a sus hermanos, le dijo uno de ellos: ¿y dónde dejaste las pocas ovejas que te dieron a pastorear? Cuando Moisés andaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, eran unas pocas. Entonces cuando uno va a Apocalipsis y empieza a estudiar la iglesia de Sardis, dice: y eran unos pocos que no habían ensuciado sus vestiduras. ¿Qué queremos, hermano? ¿El montón de gente o la presencia de Dios? ¿Qué queremos? ¿Competir con los demás o la presencia de Dios?
Hermano, anhelemos que la presencia de Dios esté con nosotros, que salgamos apacentados, que en cuanto nosotros podamos hacer la buena obra, hermano, con los demás hagámosla, trasladarle el mensaje de salvación a otro, dar palabra. Hermano, usted es un discípulo, siervo, hermano, usted está siendo capacitado con la palabra. Usted no puede quedarse callado, usted tiene argumentos para no ser engañado con cualquier viento de doctrina. Va a ser engañado únicamente si usted viene a perder su tiempo aquí, pero créanme, hermano, usted tiene palabra. Usted tiene que entender que las cosas espirituales, hermano, son tremendas y que nosotros tenemos que meternos en esa bendición de Dios, a envolvernos en el manto de la salvación, en el manto de la santidad, en el manto de la bendición. Miremos otro rapidito, Daniel 3:21 dice: entonces estos hombres fueron atados. ¿Está siguiéndome ahí? Lo mira. Dice, y arrojados con sus mantos. ¿Cómo iban atados? Iban atados y fueron arrojados, pero iban atados con sus mantos. Ojo aquí con esto. Y dice, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Pero este es el manto de la atadura. Esta es la gente que tiene cobertura, pero solo de nombre, pero que están atados. Y me llama mucho la atención de estos tres hombres que fueron metidos en aquel horno de fuego, ¿cierto?, recalentado. Estos tres eran amigos de Daniel, pero quiero que mire algo tremendo aquí, hermano, porque ellos dice que estaban atados. Y cuando uno lee y los ponen en el horno de fuego, dice la Biblia que solo se quemaron las ataduras, pero que sus mantos, pero ni un cabello se les quemó. ¿Sabes qué puedo ver aquí, hermano? Que hay mucha gente atada, que tiene un manto, pero que lo ataron. Y que por más que él quiera, no puede. Hay gente que tiene palabra y no la puede compartir. Hay gente que tiene un talento y no lo quiere dar. Hay gente que tiene el don de servir y no sirve porque tiene un manto, pero está atado. Entonces Dios permite situaciones difíciles, hermano, para quitarles esas ataduras. Y por eso es que se vienen tribulaciones. Por eso es que muchos de vosotros, hermano, muchos de nosotros somos metidos a procesos de fuego. Y ahí metidos en el fuego somos probados como el oro, dice la Biblia. Y esas ataduras en medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles, hermanos, se caen las ataduras, pero tu manto queda resplandeciente y queda libre. Entonces, hermano, no tienes que tener miedo. Si hay cosas que se te están oponiendo en tu vida espiritual, que tú no puedes hacer algo más, que tienes miedo de hacerlo, yo te quiero decir que ese manto, esa atadura te la tienes que decirle al Señor: Señor, yo renuncio a todo manto de atadura, aquel manto que te está atando, aquel manto que no te deja hacer más. Mire, es que no se quede solo con las intenciones, mi amado. Hermano, es que fíjese que tuve la intención de ir a ver a aquel enfermo. Es que fíjese, hermano, que tuve la intención de ir a predicar la palabra a aquellos mis vecinos. Tuve la intención. No te quedes con la intención, porque entonces tienes un manto de atadura. Dios te dio la orden que lo hicieras, pero tú estás atado con ese manto y por eso es que no lo puedes hacer, no lo puedes ejecutar. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces el manto de atadura tenemos que quitarlo de nuestra vida. Tenemos que quitar ese manto de atadura. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el libre, hermano, no anda atado. El libre brinca. El que está libre levanta sus manos. El que está libre da gritos de júbilo. El que está libre hace la comisión, hermano. Pero el que está atado, ese no se puede mover. Miremos otro rápido. Mateo 27:28 dice: y desnudándole le pusieron encima un manto de escarlata. Aquí está hablando de Jesucristo, pero ¿sabe una cosa? ¿Qué significa el manto de escarlata? Burla.
Le quitaron sus túnicas al Señor. Y dice que esas túnicas, que también en hebreo su definición es manto, le quitaron el manto. Dice que la echaron a las suertes para ver quién se quedaba con ella. Pero mientras lo desnudaron, le pusieron una capa. Cuando uno sigue leyendo y se va a los diccionarios, una capa de Herodes que le había puesto, y se la ponen, una manta, una capa roja. Pero eso significaba burla, se estaban burlando de él. Hay gente, hermano, que se burla de otros. ¿Sabe cómo me he dado cuenta yo de la burla de la gente? ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Quiere que le diga cómo me he dado cuenta que la gente se burla? Cuando de repente recibo mensajes de textos de personas y empiezan a burlarse. Me enteré que fulano de tal se fue de la iglesia. Y se empiezan a reír, ja, 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 ja. ¿Sabe una cosa? Aunque usted no lo cree, hermano, cuando usted se alegre de la desgracia de otro, tenga cuidado. Porque usted tiene un manto de burla. Cuando usted empiece a alegrarse por las desgracias de otros, hermanos, mire, no importa si alguna vez fueron nuestros hermanos y estuvieron en esta iglesia, no importa, sea quien sea, no nos podemos alegrar con el mal ajeno, ni nos podemos burlar, ni esperar que Dios haga juicio. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida está girando alrededor con la tierra y la vida da vueltas. Pero hay mucha gente burlista. Mire, lo que están haciendo ahora las iglesias emergentes, se están burlando de la santidad. Se están burlando de Cristo. Se están burlando de la unción. Hay mucha gente que se está burlando del cuerpo místico. Tienen el manto de burla. No nos podemos burlar de otras personas. Cuando las personas se burlan de otros, hermano, es porque tienen un manto escarlata y ese manto los va a hacer, hermano, discúlpeme, pero yo creo que están arriesgando hasta con su salvación. Yo creo que están arriesgando hasta con su salvación. Por eso Pablo dijo, es que muchos de ustedes, muchos tienen la sangre del cordero por inmunda. Creo que fue Santiago, no estoy seguro si fue Pablo o Santiago, pero dejó ese referente. ¿Cuánta gente burladora está? Hermano, esta es una generación burladora. La gente se burla de todo. ¿Cuánta gente, hermano, hoy en día que se hace llamar atea o que practica otras religiones se burla de los cristianos? Y se burla bien feo, los ataca, los vitupera. Porque están bajo un manto de burla, un manto escarlata. Miremos otro. En Josué 7:21 dice: y cuando vi en el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. ¿Sabe que este es el manto de la codicia? Cuando codiciamos algo, hermano, no es malo que nosotros anhelemos tener algunas cosas, pero hay gente que está codiciando las cosas. Y sabe una cosa, la codicia muchas veces tiene dueño. Cuando usted anhele algo, cuando las personas están codiciando, es porque están codiciando algo que no les pertenece, algo que ya tiene dueño. Pero hay mucha gente así. Está
Está codiciando los bienes materiales, está codiciando su vida, está codiciando otras cosas, hermano. Pero yo le quiero decir esta tarde que tanto tú como yo tenemos la bendición de tener el mismo Padre. Y así como Dios bendijo a aquel, te puede bendecir a ti. No podemos estar viviendo bajo una codicia. Y este hombre, la codicia lo llevó a la muerte. Hay mucha gente, hermano, que está codiciando cosas que los está llevando a la muerte espiritual. Hay gente que se dedica a otras cosas, hermano, físicas, materiales, pero no busca lo que está en el principio, dice la Biblia. Un principio es buscar el reino de los cielos y su justicia. Lo demás va a llegar a su tiempo. Lo demás es añadidura. Y este hombre Acán no, este hombre se fue tras el manto de la codicia, lo codició, lo agarró, lo tomó, lo metió en su corazón, se lo llevó. Hermano, no puso por obra la orden que le habían mandado, que no se tocara nada de ese lugar. Mucha iglesia está tomando codicia las cosas del mundo. ¿Por qué cree que vuelvo otra vez, hermano, a la carga con las iglesias emergentes? Porque mucha gente está codiciando la música de afuera y aborrece la música santa. ¿Por qué, hermano, en muchas iglesias las personas están codiciando las modas de Hollywood y no les gusta vestirse como mujeres y hombres santos? Porque están copiando modas, porque están codiciando lo de afuera, están codiciando las cosas del mundo. Y hermano, mire, discúlpeme que vuelva a insistir en esto, pero el evangelio, si no se acompaña de santidad, no sirve. El evangelio sin santidad no sirve. Pero tenemos a una iglesia contemporánea, emergente, que está, hermano, codiciando las cosas de afuera. Y esto, hermano, está llevando. Mire, el Señor se paró una vez y le dijo a sus discípulos: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Hermano, pero cuando se codicia, la gente está codiciando las cosas del mundo. Según ellos van a entrar por la puerta estrecha, pero con la codicia no van a caber. Miramos otro, rapidito. El manto de la venganza. 1 Samuel 24:5. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Usted sabía, hermano, que usted sabe la historia. David fue perseguido por Saúl. Saúl lo perseguía, lo quiso matar, le hizo la vida cuadritos. El Señor había destituido del reinado a Saúl. Y entonces Saúl se enojó más, quedó endemoniado, hermano, pero persiguió a David. Y dice la Biblia que un día estaban en cierto lugar cuando de repente David lo mira y él baja y le corta un pedazo de manto y dice que se fue corriendo cuando hasta allá, donde ya nadie lo alcanzaba, arriba del monte, y le dijo: Abner, ¿le has fallado a tu rey? Y entonces le enseña el pedazo del manto, pero eso le remordía a David. David lo tuvo para matarlo y él no lo quiso matar porque sabía que era un ungido de Dios. Pero hay muchos hermanos que tienen el manto de la venganza y que están esperando que Dios se los ponga en sus manos, no para hacer misericordia, sino para matarlos. ¿Cómo me explica usted, hermano? ¿Cómo podemos explicar de que gente cristiana que supuestamente habla del amor de Dios viva haciéndole daño a otro? Entonces mucha gente espera esta oportunidad que tuvo David.
Espera el manto de la venganza. Me hizo el hermano, pero, y entonces, pero vas a ver, y voy a dejar que pase un tiempo. Y entonces en ese momento le cae la cobertura del manto de la venganza. Y hermano, y está esperando el momento para entonces hacerle la vida a cuadritos a aquella persona que en un momento se hizo a él. Entonces nosotros tenemos que quitarnos esa cobertura, hermano, porque al final el que pelea por usted y por mí se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros no podemos meternos a pelear con nadie. No, nuestra naturaleza es ser justos. Y si tenemos esa naturaleza, tenemos que aprender a perdonar, pero también tenemos que aprender a amar. No podemos desearle mal a nadie. Mire, por eso es que me gusta este otro versículo, el manto de la justicia de Job 29:14, dice: de justicia me vestía y ella me cubría, como manto y turbante era mi derecho. Entonces el manto de la justicia la tenemos que tener. Entonces, ¿has visto a mi siervo Job? A mi siervo justo. ¿Por qué lo miraba justo? Porque tenía el manto de la justicia. Hermano, esto está tremendo, porque ahí me quiero detener y ahí quiero terminar con el manto de la justicia. Porque ahora Job tenía un manto, tenía una cobertura. Y entonces el Señor le miraba ese manto. ¿Has visto a mi siervo Job, un hombre justo, que tiene una cobertura de justicia? Y esa justicia hacía que Job estuviera rodeado él, estuviera rodeada su familia y estuviera rodeado sus bienes materiales. El manto de la justicia. Cuando nosotros nos ponemos ese manto y estamos practicando la justicia en todo momento, hermano, no va a haber demonio que pueda contigo. No va a poder principado que pueda contigo. No va a haber potestad que pueda contigo. No va a haber hechicero, agorero, ni siquiera las maldiciones que te lancen van a poder contigo, porque vas a tener un manto de justicia. Y la justicia revierte toda maldición que te puedan lanzar. Por eso es que a Lot le llamaban en hebreos el justo Lot, porque tenía un manto de justicia, era justo. Lot, mira, yo sé que estás aquí en Sodoma y Gomorra, ¿y por qué no te venís a una pachanga con nosotros? No, porque le temo a Dios. Mira, Lot, pero es que mira, allá vamos a estar hombres con hombres, y vos como sos hombre, vení, probá lo que es bueno. Vení. No, yo no, porque varón y hembra los crió el Señor. Y entonces, ¿a quién te ha puesto por juez? Le dijeron una vez. ¿Por qué? Porque tenía justicia, era un hombre justo. A pesar de que, hermano, ya se había puesto el manto de la codicia y se empezó a pelear con su tío y empezó a agarrar para Sodoma y Gomorra. Fue a parar a un lugar equivocado por la codicia. Pero aún ahí, la Biblia dice que el justo Lot tenía manto de justicia. Y esa justicia hizo que ángeles lo llegaran a rescatar de ese lugar, solo porque él practicaba la justicia. Y no es lo mismo que le habla a la iglesia Apocalipsis, pues: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la obra de la prueba. En otras palabras, por cuanto eres justo y eres justo con lo que haces, con la palabra, pones por obra la palabra y eso es justo. Entonces, como tú eres justo, entonces yo también te voy a librar de la hora de la prueba. Iglesia amada, ¿qué manto tienes sobre tu vida? Si me acompaña lo de la alabanza, quiero ministrar y me quiero quedar ahí. ¿Qué manto tienes? ¿Qué manto te cubre? ¿Qué manto te envuelve? ¿Qué manto te está envolviendo? ¿Cuál es tu envoltura? Porque depende del manto que tú tengas, así vas a vivir sobre la tierra. Nos despedimos de los hermanos de radio y de televisión. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.